Pero lo que pasa es que uno siempre cree, Caro, que el tema del estrés, de la ansiedad, se va a dar es como en los adultos, pues digámoslo así, o en un ámbito laboral, Sí. que va a ser en la oficina o en una planta de producción, pues dependiendo de mi trabajo, uno siempre tiende, pues de mi trabajo no digo el mío, sino del trabajo que hace cada persona, uno como que tiende a pensar esto solamente se da en el ámbito laboral, pero también se puede dar en el ámbito académico, pero no a nivel de los docentes, a nivel de la docencia, sino a nivel de los alumnos, André. Sí, pues los tiempos han ido cambiando. Yo creo que muchas veces ustedes han mencionado ese tema también, y es el hecho de que la salud mental siempre ha estado presente o ha sido relevante en algunos momentos, pero no siempre se tenía en cuenta o se reconocía como algo importante. Ujú. Hoy en día, en los sistemas educativos, por lo menos en los que yo he participado, es claro que el nivel de atención ha cambiado. Es decir, hoy hay que estar como profesor más atento de lo que sucede con los estudiantes, de cómo llegan a clase, de cómo se comportan ahí y sobre todo cómo se comportan cuando no están en el salón. Eso es raro, pero también cuando vos les pones una responsabilidad, cuando uno dice vamos a entregar esto dentro de 8 días o para la próxima clase, pero fácilmente llega un mensaje diciendo, profe, he tenido muchas dificultades, no puedo entregarle. Entonces ahí, digamos que hemos tenido que hacer un cambio de paradigma en términos de la docencia y sobre todo si la comparamos con lo que nos tocó a nosotros, por ejemplo, Ujú. donde a uno le ponían una responsabilidad y había que cumplirla sí o Sí sí, o y sí. al profesor le importaba muy poco, y de hecho el sistema, yo no diría que el profesor, sino que el sistema influía en que importara muy poco lo que sucedía con la persona. Había una responsabilidad y se tenía que cumplir. Oye, hay que ser flexible. Yo diría que el tema de la flexibilidad es un tema importante hoy y tiene que ver con eso, con que aunque hay unas fechas, hay unos entregables, uno tiene que tener la capacidad de pensar ese proceso formativo en aras de entender que a todo el mundo le pueden pasar cosas y que los jóvenes hoy son muchísimo más vulnerables por los sistemas educativos en los que han estado, por los sistemas familiares en los que conviven, en fin, como por la manera como la sociedad los ha ido formando a través del tiempo y se vuelven mucho más vulnerables. El tema de la tolerancia a la frustración, el tema de entender la inmediatez por la forma como hoy se relacionan con la realidad, el hecho de entender que a través de las redes sociales, si hay algo que no gusta, ellos simplemente siguen hacia adelante, pero en un entorno educativo como en un entorno laboral Ujú. después, Sí. pues uno no se puede ahorrar lo maluco, la vida viene con todo, Ujú. la vida viene con lo maluco y con lo bueno. Pero para responder específicamente lo que tú me preguntabas o de lo que estamos hablando, es claro que hoy hay que estar pendiente de eso. O sea, hay que reconocerlo y hacer lo que uno como docente pues también pueda hacerlo, pero también las instituciones educativas han montado, han instalado sistemas ya mucho más integrales de bienestar Ujú. que le ayudan a uno como profesor. Es decir, si eso se sale como de lo que uno es capaz de hacer, Ujú. claramente hay unas líneas de atención dependiendo de lo que uno reconozca que pueden llegar a ser útiles en ese caso. Pero antes de llegar como a eso de, Sí. bueno, ya como institución nosotros tuvimos que implementar esas soluciones. ¿Por qué se estresan los pelados? O sea, ¿por qué Ok. tienen ansiedad? Porque vuelvo como al principio, uno dice, no, eso solo le pasa a los grandes, a los que están sentados en la oficina o trabajando en una planta, o sea, cual sea su trabajo. ¿Por qué? ¿Qué les puede causar estrés a estos muchachos en este momento? Que uno dice, no, a ellos aguantan todo, están jóvenes, están sardinos, están, pero ellos también están sufriendo esa ansiedad y ese estrés que nos decía André, Ujú. que ya ellos mismos hasta lo detectan fuera del aula de clase. Así es, así es. Digamos que es una generación que tenemos actualmente más vulnerable. Es algo extraño porque los derechos, la ley de infancia y adolescencia, digamos, toda esa capacidad legal hoy tiene una protección mucho más grande para el joven que la que teníamos nosotros en nuestra Sí. juventud, ¿cierto? Entonces, yo creería que a veces integrar todos estos temas de un papel a la realidad, pues a veces condensa dificultades también estresantes. ¿Qué los estresa hoy? Yo lo que veo es que tienen como tres formas o formatos de verse. Ujú.
Lo primero están saliendo chicos a las universidades muy jóvenes. Sí. Terminan O el sea, ya colegio 16 años. 16, De 16 y de 15, 17 años. Imagínate. De 15 no, pero de 16 sí. de 16. Entonces, para un profesor, vamos a pensar en una salida pedagógica. Ujú. Hay que pedir permiso a los padres todavía. Yo he tenido que mandar formatos para que firmen y los chicos se sienten súper raros, porque yo ya Claro. soy un chico grande, estoy en una Y mi universidad, profesor pero no te pidiéndome, puedo sacar de acá si no me traes una firma de tu papá. Exactamente. Entonces, todavía están saliendo, digamos, en un desarrollo cognitivo que es ponerse inmerso en un mundo adulto, al fin y al cabo, Ujú. ¿cierto? Entonces, digamos que es como muy ventajoso, pero también contradictorio para ellos, porque es como adaptarse a un sistema al cual pues todavía no pertenecen por Sí. asuntos de pronto vergüenza, qué pena que me vean, o sea, todavía están en un tema adolescente. Sí. Hay otro que tiene que ver con los temas afectivos amorosos. Digamos, un estrés muy grande de las personas hoy es, no he podido conseguir pareja, esa persona no soy capaz de comprometerme. Entonces aquí viene un campo que es muy bonito, digamos, de los chicos jóvenes y es el tema del compromiso. Yo creo que ahí ha cambiado completamente la generación y el compromiso a lo que amerita tiempos, por ejemplo. Ujú. Entonces puede que ellos llamen al profesor, pero en últimas sí se estresan porque requieren asumir muchas actividades al tiempo. Por ejemplo, me imagino un chico que trabaje, no sé, Andrés, Sí. y además estudie. Sí, se ve mucho en ese tema. Es decir, hay un tema de la multiactividad. Yo creo que es fundamental lo que tú decías en función de entender que ellos vienen de unos sistemas un poco más aprensivos. El colegio no deja de ser aprensivo en términos de que tú no puedes salir de ese entorno sin permiso. Tú siempre estás ocupado en recreo o en clase y todo el mundo sabe en todo momento dónde estás tú. Sí. Y de un momento a otro tú puedes estar o no estar. Nadie está pendiente de si estás o no estás. Y ese concepto de libertad, si lo podemos llamar así, claramente los estresa. Lo afectivo es muy claro porque aunque hoy hay una apertura mayor en términos de lo que significa relacionarse con el otro, lo que les decía ahora, hoy se relacionan mucho a través de la virtualidad. Pero llegar a un espacio con 20 personas que tú no conocías antes y de un momento a otro tenerlas que ver 5 y 6 veces a la semana, Sí. eso genera un choque muy, muy teso. Mm. Y yo he visto que eso, pues, porque yo doy clase en los primeros semestres y también doy clase en los últimos, las problemáticas son diferentes. Ahí hay uno. Y lo laboral es claro también. Sobre lo laboral opera más, creería yo, en el sistema público, en el sistema de educación público es un poco más común, pero también porque son chicos que llegan cargados con un montón de asuntos de lo laboral normal, que ustedes han hablado un montón de eso, pero le vamos a sumar, a sumar otro elemento adicional, que es ese, que es un estrés distinto, pero a veces uno como profesor, entonces, ¿qué hace? Es decir, este chico llegó 20 minutos tarde a clase porque había taco, porque el jefe le dijo que es en una reunión que todavía falta, y tenemos que llegar a un entorno que de por sí no es estresante, pero exige una alta responsabilidad, Sí. exige concentración, y Sí. eso a veces los hace explotar, o sea, como que no son capaces y inmediatamente tienen un sistema de respuesta que los lleva o al estrés o a la ansiedad, como tú lo mencionabas, ¿cierto? Tú decías entonces, ya mencionaste dos. ¿Y Ajá. cuál es el tercero? Digamos el factor de las habilidades cognitivas. Ujú. No necesariamente todos los chicos están, o chicas puede ser, Ujú. están preparados para asumir tanto. Y como al finalizar decía Andrés, no son capaces. Es como un tema de capacidad, de asumir. Sí, Además que tiene unas exigencias que a veces pueden ser muy elocuentes de la cultura, la familia, pero hay otras exigencias que son un poco más como volátiles. Es decir, a veces uno le pregunta a los chicos, pero ¿qué es lo que te exige tanto? Y ni siquiera pues hay una meta ni siquiera clara, pues no hay como algo que diga yo quiero irme a otro país, a trabajar, a hacer esto. Es decir, la inmediatez de las redes, de los ujú, sistemas, han hecho que vivan muy en tiempo presente, pero sin un plan futuro. Yo recuerdo que, y Jimé también en la universidad, uno llegaba tarde y a mí me cerraban la No, es puerta. que la ley del cuarto. André, ¿usted aplica la ley del No, Esa no puedo. yo aplicaba la ley del 5. Ajá. Ah. Y cuando me encuentro con estudiantes que ahora son colegas míos, profesores, me decían, ve, son las y cuarto, no cerrado mi puerta. Y yo no, yo ya, pues primero no la he cerrado, no la puedo cerrar,
porque inclusive de lo que hablábamos ahorita, ahí hay un elemento dentro de, tú hablas de la ley de infancia y Sí, adolescencia. sí. Hoy uno no puede hacer eso porque está impactando el derecho a la educación. Es Así decir, es. a mí antes no me importaba usted por qué llegó tarde. Puede ser que haya tenido un problema grave en su casa, su mamá le hubiera dado un infarto o al perro, cualquier cosa, y Ujú. usted llegaba tarde, pues yo no me preguntaba por qué. Hoy simplemente eso no se puede hacer. Yo Sí. ya, claro, podré poner una nota, preguntarle después al joven, pero claramente él tiene todo el derecho de entrar. Si la clase es a las 8, a las 8, a las 8:30, porque es el derecho que tiene. Así es. Pero es lo que tú dices, ese asunto de la inmediatez hace que las cosas que exigen más tiempo, como el aprendizaje, como el relacionamiento humano de cara a cara, porque pues uno relacionarse con alguien por una Sí. red es muy fácil. Ujú. Tú mandas un mensaje y el otro verá cuando te contesta o no, pero Sí. aquí es, hola, ¿cómo estás? Ujú. Mucho gusto, me llamo Andrés, vamos a ser compañeros 4 años y establecer esas redes que van un poco más allá de entender, me dio un like, me puso un corazón, genera unos niveles de estrés importantes ahí en esos Claro. entornos. O sea que el trabajo en equipo también ha variado. O sea, es más difícil hoy de pronto hacer equipo de trabajo. Muchísimo, es muchísimo, porque es que yo creo que ahí pues lo poníamos en términos de las expectativas y de la tolerancia a la frustración, pero también hay un asunto fundamental que yo he reconocido que los estresa y es la resolución de conflictos. Sí. Sí. Porque es que en la red social el conflicto se soluciona bloqueando al otro Mm. o volviéndose un hater, que es lo que, pues como los llaman hoy, Sí. simplemente haciendo comentarios negativos Claro. frente al otro. Pero en la vida real usted no puede negociar una discusión, un desacuerdo de esa manera. Mm. Entonces hay unos que tienen unas habilidades, digamos, innatas o crecieron en una familia que les permitió el diálogo, pero la mayoría se No. bloquean cuando estamos en una condición problemática que exige un conflicto. Y por conflicto no necesariamente hablamos de desacuerdos que pueden llevar pues como a peleas, Sí. no, es simplemente tú piensas A, Una yo opinión. pienso B y tenemos que llegar a un consenso y cómo Ujú. yo lo esfuerzo mucho a eso. Les digo, venga, o sea, su trabajo, usted está estudiando aquí para aprender a tomar decisiones, porque eso además ha cambiado. A uno le exigían aprenderse y poner a prueba su memoria constantemente. Sí. Mm. Hoy la memoria es algo que el sujeto, no el que está estudiando solamente, el que está estudiando y el que está trabajando no necesita. O sea, hoy nadie necesita de su memoria para operar socialmente, porque todo lo que estaba en su memoria ya está en su mano a través de una interfase. Sí. Pero eso no lo exime de tener la capacidad de tomar decisiones, porque eso es lo que hacemos todos los días. Ujú. Y en los sistemas educativos, hacia allá es hacia donde ha ido migrando. O sea, ya no es apréndase el concepto A, B o C de la comunicación social, el concepto A, B o C de la terapia o de la psicología o de la ingeniería en mi caso, sino usted va a tomar una decisión. Usted Ujú. está teniendo una pareja y usted tiene que tomar una decisión en términos de los síntomas que hay ahí. Y eso también les dificulta enormemente, porque como no saben dialogar, no saben resolver conflictos, a la hora de justificar las decisiones también se quedan sin argumentos, porque no hacen alusión a su memoria, no uno lo que hace es conectar diferentes elementos, pero ellos no los tienen allá. Y eso no, y yo creo que una cosa importante que valdría la pena conversar aquí para los que vean esto en un futuro cercano también lo tengan ahí, es porque uno tiende a hacer una crítica. Y pues, estos pelados, y eso, yo creo que en la educación hubo un cambio ahí. Uno antes simplemente lo veía como una figura de poder, una figura de autoridad, Ujú. y uno decía, chicos, cállense, y ellos se callaban. O ya no puedes entrar a clase, o Ellos estás y hablando, nosotros. salte. Hoy eso, No. pues primero no se puede hacer No. y de hecho yo no elevaría una crítica, porque es que qué culpa tiene un joven que a los 5 años le hayan dado un aparato, tablet, un celular y haya empezado a relacionarse con el mundo a través de una pantalla. Sí. Eso no es culpa de él, es Ujú. culpa, pues no es culpa de nadie, el sistema está ahí. Claro. Es como uno que se queda 8 horas viendo televisión y queda con los ojos, eso no era culpa del papá de uno, o sea, esa era la manera que había. Hoy hay otra. Sí. Pero entonces no es la crítica, sino la capacidad de adaptarse a lo que hay hoy para poder mediar esas condiciones de estrés y ansiedad, que son, yo no sé si son más comunes,
que antes, porque probablemente uno tenía compañeros estresados, ansiosos, pero eso era mal visto. Claro. De hecho, yo no sé si mal visto, nadie, No se nadie era tocaba ni siquiera ese exacto, tema. no se Uno no permitía. sabía, estás muy estresado. Eso le puede decir a uno un profesor, está muy estresado, amigo. Venga, haga 5 ejercicios más y verá que eso le quita el estrés. Entonces hoy hay otra mirada y es importante. O sea, el sujeto es importante y el sujeto está por encima del sistema educativo. Antes era al revés. O sea, si el sistema educativo tiene que detenerse para que el sujeto pueda equilibrar su, digamos, su espíritu, su psiquis, para poder estar en condiciones de educarse, toca hacerlo. Así es. Claro. Y eso es un cambio de paradigma gigante que a los profesores nos toma mucho. Pues es muy complejo si uno no lo hace, si uno no lo hace evidente. Porque como a uno le ha tocado todo el proceso, tanto desde que uno fue educado, pues yo llevo 25 años educando profesionales. Sí. De los que yo educaba hace 25 años son enormemente diferentes a los que O educo. sea, la generación ya ha ido evolucionando, cambiando, la ley también. Sí. Una recomendación entonces como terapeuta es que podamos poner a los chicos a jugar. Entre los 0 y los 5 años y las etapas escolares, el conflicto se resuelve es a través del juego. Todo lo que implique juego es allí donde vamos a hacer intentos de nuevas generaciones y que puedan resolver con mayor contundencia, digámoslo así, un tema conflictivo. Andrés, tú como profesor, ¿qué Mira, recomendarías? yo me uniría un poco a eso. Voy a decir dos cosas. Yo es que converso mucho, se dieron cuenta. Pero mira, en aras de lo que tú estás diciendo, hay una tendencia actual educativa que se llama la gamificación. Sí. Y de hecho es importante por eso, porque pone a los sujetos en un juego de roles que les permite atender todo lo que hemos dicho. Entonces yo lo extrapolaría de los 0 a los 5, no de los 0 a los 100. Ah, bueno. Mientras más juguemos, el juego, como interacción social, humana, va a generar eso. Y lo segundo, entender que hoy, cuando uno está educando, lo importante no es el conocimiento, Okay. es la capacidad que adquiere ese sujeto de entender cómo aprende, cuáles son sus condiciones particulares y cómo esas condiciones impactan ese proceso propio de aprender, ¿cierto? Y cómo ese sistema que hay hoy te ayuda a ti como profesional a soportar esos temas en los que muchas veces ni siquiera hemos sido formados. Yo diría que hay que hacer uso de ellos, porque a veces vemos al psicólogo como, y uno diría que no, pero hoy todavía lo ven como, hey, vas al psicólogo, estás loco, ¿cierto? No, hay un asunto de amplitud mental que hay que apropiar definitivamente. Yo veo entonces varias cosas. Hoy nos queda claro que el estrés y la ansiedad no solamente se presenta en los que ya son profesionales o en los adultos grandes, por decirlo de alguna manera. También los jóvenes, y creo que es otro tema para hablar en la mesa, los niños. También se está generando estrés y ansiedad en los niños. Sí. Entonces no solamente, digamos, en el adulto grande en el que trabaja se presenta la ansiedad y el estrés. Hoy lo vimos que se presenta en los jóvenes. Desde el punto de vista terapéutico, Caro tiene 3 pilares o 3 temas que son importantes por los que se estresan, que Andrés lo corrobora. Andrés hablaba como desde la academia ya no se puede hacer esto y por el que el menor, por el Ley de infancia. por la ley de infancia, Y esto no se adolescencia. puede. Pero además de eso, Andrés mencionó algo supremamente importante. Ya importa la persona. Sí. ¿Cierto? Ya no es como antes que, si llegó tarde, no sé por qué llegó tarde y no le va a preguntar. Ya sí. Entonces es ver cómo las instituciones van cambiando sus maneras de funcionar y de desarrollarse, y ya vemos a la persona más importante. Ojalá en las empresas, pienso yo, también eso lo llegáramos a tener en cuenta. ¿Cierto? Y evolucionar, sí, evolucionar. Es que inclusive uno de los, para cerrar ahí una cosita, hoy, antes uno escogía una universidad porque era la más tesa, la más reconocida, la que más producción científica tenía. Hoy los padres, y lo sé porque en distintos roles que he tenido que atender padres de familia buscando universidades para sus hijos, casi que es imprescindible la pregunta a los sistemas de bienestar. Entonces muchas veces uno de los determinantes de la decisión de dónde manda a estudiar usted sus hijos hoy es cuál es el sistema de apoyo que hay, más allá de si son buenos o malos estudiantes, que al final hoy eso importa bastante poco. O sea, es importante que estén bien, que se aprendan a relacionar y que claro, van a salir a ganarse la vida como profesionales, pero que eso no les cueste desde la salud mental
un montón y que salgan peor que como entraron Sí, en no, no es ese, la idea y ese que, no es. y que además hoy hay otro tipo de profesional, o sea, ya no se trata de jubilarnos en la misma empresa, hoy ya se trata de otros Otras asuntos dinámicas. y otras dinámicas y ahí es donde la creatividad debería estar operando. Claro que sí. Entonces hablaste de tres muy importantes, pero adicional a eso hay que sumar los problemas que traen con su familia, ¿cierto? En su entorno, en su vida Su sentimental, pareja. en su pareja, que todo eso ya para eso, pues acudirán a Carolina, me imagino, ¿cierto? Para ese tipo de cosas. Pero hablando pues de los temas que se presentan también en las empresas, se me viene una historia a la cabeza y es lo que pasó en estos días en una compañía que a mí me contaron.